Entendimos que adorar no es solamente un tiempo, sino que es un estilo de vida, y entendimos que debe iniciar desde el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, antes de comenzar, déjenme una vez más, le doy la bienvenida a todos. En primer lugar, a nuestros hermanos anfitriones de Chalco. Levanten la mano, por favor. Gloria a nuestro Dios. También nuestros hermanos de Nesa, ¿verdad? ¿Están presentes? Gloria a nuestro Dios también. Están aquí también presentes los hermanos de Cuautla. Levanten la mano. Gloria a nuestro Dios. Están también presentes nuestros hermanos de Cocotitlán, este lado, ¿verdad? Gracias a Dios. Nuestros hermanos de Puebla también están presentes, ahí están, gracias a Dios. Nuestros hermanos de Altotonga, Veracruz, también aquí están presentes, gracias a Dios. Nuestros hermanos de San Bartolo en Ixtlahuaca están presentes, ¿verdad? No les dé pena, hermanos. Somos mexiquenses también, igual que ustedes, ¿verdad? Levanten su mano. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Y está presente también nuestros hermanos de Salina Cruz. ¿Sí vinieron? Me dijeron que iban a llegar hoy. Salina Cruz, Oaxaca, acá en la parte de arriba. Gloria a Dios. Pues estamos todos, ¿verdad? ¿No me hizo falta mencionar a alguien más? No, ¿cómo? Si fueron los primeros. O dice el hermano, ya vino el rey, ¿verdad? Que acabamos de cantar y se los llevó. Todos los demás estamos mal, nos quedamos. Les gusta a algunos hablar de ese rapto, ¿verdad? Secreto. Pero bueno, quisiera preguntar si alguien nos visita por primera vez. Ayer le dimos la bienvenida a 2, 3 personas nuevas. El día de hoy alguien nos visita por primera vez. Alguien trajo un invitado. Levante la mano, queremos darle la bienvenida. No les dé pena, no pasa nada. Te escuchan risas, significa que sí hay alguien, ¿verdad? Ahí está, levanta. ¿Por qué se pelean, hermanas? ¿Quién la trajo? Yo la traje, yo le levanto la mano. Bueno, sean todos bienvenidos a este servicio de oración y este congreso de las iglesias de El Rey Ya Viene. Vamos a hacer una oración antes de darle paso al estudio, de la palabra de Dios. ¿Les parece bien? Oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias en este día por la bendición que tú nos das. Estar hoy ante ti, Señor, ante tu palabra, ante tu presencia. Reconocemos, amado Dios, que sin ti, sin el poder de tu Espíritu Santo, amado Señor, somos desprovistos de poder, porque tú eres el único que tienes poder para transformar los corazones, para traer vida donde solamente hay muerte, Señor, para santificar, para limpiar lo que está sucio y para presentarnos delante de ti irreprensibles en el día en que nuestro Rey Jesucristo vuelva. Amado Dios, en esta hora venimos ante tu palabra. Ayúdanos, abre nuestra mente y nuestro corazón a ella. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Como les repito, el día de ayer comenzamos definiendo qué era la adoración. Entendimos que la adoración era dar honor a quien honor merece. Dijimos también que solamente Dios es digno de nuestra adoración y que debemos adorar a Dios como Él lo demanda en su palabra. Comenzamos a estudiar el día de ayer cómo Dios demanda ser adorado. Él la demanda ser adorado en espíritu, es decir, de todo corazón. Una adoración que va más allá de lo físico. Es bueno levantar nuestras manos, es bueno levantar nuestra voz, es bueno doblar nuestras rodillas, pero esto lo tenemos que hacer desde lo profundo de nuestro corazón. Tenemos primero, ante todo, que inclinar nuestro corazón delante de Dios en humillación, pidiendo al Señor que nos conceda ver su gloria a través de la faz de Jesucristo y venir a Él, por lo tanto, en arrepentimiento y fe. Dijimos también que no solamente era necesario el corazón, sino también necesaria la verdad de la palabra. Jesús dijo, es necesario que los que me adoren en espíritu y en verdad. Necesitamos la verdad de la palabra de Dios como instrucción, como guía, como dirección, para adorar como Dios quiere ser adorado y por lo tanto dar, porque recuerden, la adoración consiste en dar, ¿no en qué? No en recibir. Primeramente consiste en dar.
que ciertamente cuando damos a Dios recibimos bendición. Entendimos que la adoración no es un tiempo como el que acabamos de tener. Bueno, solamente fue el tiempo de adoración, 30 minutos, y ya dejamos de adorar y ahora vamos a pasar a predicar la palabra de Dios. Una forma de seguir adorando a Dios en este servicio es predicando fielmente su palabra, porque eso a Dios le agrada, ¿no es cierto? Cuando levantemos las ofrendas, una de las formas de adorar a Dios es ofrendando generosa y alegremente, ¿no es cierto? Y entendimos al final del día de ayer que donde debe iniciar nuestra adoración es en nuestro núcleo familiar. Adoramos a Dios cuando somos esposos que glorifican a Dios amando a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Las mujeres adoran a Dios cuando son sujetas a su marido y glorifican a Dios mostrando también ese carácter humilde de parte de Dios. Los hijos glorifican a Dios cuando se sujetan a sus padres, adoran a Dios de esa manera. Los estudiantes, los trabajadores, cuando sacan buenas calificaciones, cuando son excelentes en su trabajo y al final le dan la gloria a Dios, también adoran a Dios. Debemos adorar a Dios cada momento de nuestra vida, con todo lo que somos, hacemos y tenemos, porque ese es el propósito por el cual hemos sido creados y hemos sido salvados. Y veo a algunos de ustedes con sus Biblias, ¿verdad? En mano. ¿Sí las traen? A ver, enséñenmelas. Va a hacer examen. Bueno, yo quiero pedirles que las guarden en este momento, porque a mí me gustaría hablar de otra cosa que no sea la Biblia. Porque la verdad la Biblia ya pasó de moda. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, es que eso es lo que pasa en muchas iglesias hoy en día. Se canta un poco acerca de la palabra de Dios. Tal vez el predicador al principio cita algún versículo, pero después, aunque las Biblias de los que escuchan permanecen abiertas, en el púlpito están cerradas. Y entonces hablamos de la Biblia tal vez para el entorno familiar, tal vez para el entorno del trabajo, tal vez para el entorno de la escuela, pero hoy en día en muchas iglesias la Biblia se ha cerrado. Y en especial en este tema de la adoración. Hoy en día se ha levantado un movimiento que aboga por clamar que lo importante en la adoración de la iglesia no es lo que enseña la palabra de Dios, sino lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir mejor, lo que es agradable a nosotros. Porque dicen ellos, lo importante es la intención del corazón. O sea, aplican esa famosa frase de la intención es lo que cuenta cuando se trata de adorar a Dios. Pero a mí me gustaría proponerte que estudiemos a la luz de la palabra de Dios que la adoración cuando nos reunimos como iglesia no debe ser de acuerdo a nuestro corazón, de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a lo que nos parezca mejor. Con que simple y sencillamente tengamos una buena intención es más que suficiente, ¿no? Más bien que debemos también en la iglesia adorar a Dios como Dios ha demandado en su palabra. Que la adoración en la iglesia debe ser bíblica en primer lugar, debe ser congregacional y debe ser cristocéntrica. Pues así vamos a agradar al Dios que nos salvó y vamos a ser edificados como el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Así que empecemos a estudiar. Abra su Biblia, ¿verdad? Prepare su Biblia. Y recordemos Juan capítulo 4, una vez más. Sé que hemos citado ese pasaje una y otra vez, pero de verdad que la Biblia es un tesoro, hermanos, de la cual jamás llegaremos a agotar su riqueza. Juan capítulo 4. ¿Te acuerdas lo que dice el versículo 19 y 20? La mujer le dijo, Juan 4, 19 al 20, Señor, me parece que tú eres profeta. Esta es la samaritana hablando a Jesús. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte,
Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Miren, hermanos, cuando nosotros decimos que en primer lugar la adoración en la iglesia debe ser bíblica, lo decimos en dos sentidos. En primer lugar, que la adoración que ofrecemos en este lugar cuando nos reunimos debe ser de acuerdo con lo que Él ordena en su palabra. En segundo lugar, que debe estar llena de la palabra de Dios. Pero veamos la primera necesidad o referencia de que la adoración sea bíblica. Es que esté de acuerdo con lo que Dios ordena en su palabra. Cuando nosotros estudiamos este pasaje de Juan capítulo 4, encontramos esta duda en el corazón de esta mujer. Señor, ¿dónde se debe de orar? Porque yo estoy confundida. Los samaritanos, dijimos que en este monte, en el monte Gerizim, pero ustedes los judíos dicen que debe adorarse ¿en dónde? En Jerusalén. Y esta duda es válida. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque cuando vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, hay una orden que se le da al pueblo del Señor. Mira, acompáñame, Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio al pueblo a través de Moisés? Dice Deuteronomio 16, 16: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Entonces, hay una orden aquí. Una orden de en dónde serían llevadas a cabo las fiestas solemnes al Señor. Pero dice en dónde exactamente. No, habla en futuro, en el lugar que el Señor escoja. Está hablando de algo que sucedería años más adelante, donde encontramos cumplimiento del lugar donde Dios escogió para que se le adorare. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 29 al 30. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 29 al 30. ¿Qué encontramos en Primero de Reyes 8? Encontramos la oración que Salomón eleva al Señor para dedicar el templo. ¿En dónde? En Jerusalén. Y escuchen lo que dice Salomón, Primero de Reyes 8, 29 al 30. Que tus ojos, está hablando a Dios, que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar el cual has dicho, mi nombre estará allí. Entonces, Salomón entiende que el lugar del que se hablaba en Deuteronomio era Jerusalén, el templo, donde estaba siendo edificado el templo, en el monte de Dios. Para que oigas, dice Salomón, la oración que tu siervo haga hacia este lugar, y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y ¿qué? Y perdona. De ahí, por ejemplo, tú recordarás que el profeta Daniel también años más adelante en el exilio babilónico orara en dirección ¿a dónde? A Jerusalén, el monte que el Señor había ¿qué? Escogido. ¿Cuál fue el problema de los samaritanos? El problema de los samaritanos es que ellos venían de un origen mixto, por así decirlo. Ellos tenían, en un sentido, ascendencia judía, o bueno, israelita para ser más específico, por las 10 tribus del norte, las tribus de Israel. Pero tú recordarás que esa nación ese reino, el reino del norte, fue un reino pagano, esa es la realidad. Ellos erigieron su propio templo y en su propio templo erigieron a sus propios dioses y erigieron sus propios sacerdotes, yendo en contra de lo que Dios había establecido en su palabra. Cuando Dios
rae prácticamente de sobre la tierra a esas 10 tribus, las exilia a través de los asirios, pero queda, por así decirlo, un remanente. Ese remanente se combina con otras naciones paganas y de ahí surgen los samaritanos. El detalle es que seguían teniendo esta mezcolanza de religiones y ellos solamente creían en los primeros 5 libros de nuestra Biblia, en la ley prácticamente. Entonces ellos en Deuteronomio decían, un monte que el Señor escogió. ¿Cuál es ese monte? Decían, bueno, el primer monte que se edifica en Génesis para adoración a Dios es cerca del monte Gerizim. ¿Es aquí? Este es el monte que Dios da. Entonces era una ignorancia, ¿están de acuerdo?, de lo que Dios había revelado por completo en su palabra. Porque Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento ha dado detalles específicos de cómo Él quiere ser adorado. Ayer vimos unos ejemplos y ahora aquí estamos viendo otros. El monte de Gerizim no era para adorar a Dios. ¿Cuál era el monte? Jerusalén. Y de ahí que Jesús le responde a esta mujer, ustedes adoran lo que no saben, son ignorantes, le dice Jesús a esta mujer. Porque la salvación, la revelación de Dios ha venido a través de ¿quién? De los judíos, dice Jesús. Los samaritanos estaban en rebeldía a Dios, como lo habían hecho sus padres, las 10 tribus del norte, cuya adoración falsa les llevó a ser desterrados de la tierra prometida. Y es solamente un ejemplo que el Antiguo Testamento nos da de que ofrecer una adoración a Dios como nosotros queremos y no como Él lo ha pedido, conlleva consecuencias. Tenemos más ejemplos en la Biblia. Observa lo que dice Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Levítico 10, 1 y 2. Pero Nadab y Abiú, ¿quiénes eran estos? Eran sacerdotes, hijos de Aarón, dice el texto. Tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor, subraya, fuego extraño que él no les había ordenado. O sea, ellos elevaron a Dios un fuego, un incienso que Dios no había pedido. Tal vez con una buena intención, pero la intención en la Biblia no es lo que cuenta. Lo que cuenta es la obediencia a la palabra de Dios. Versículo 2. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Qué terribles consecuencias, una vez más. Ofrecer al Señor algo que Él no ha pedido. Un ejemplo más, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Segundo del libro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 7. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, ¿quién era este hombre? También, en un sentido, levita, pero que no pertenecía al clan, a la familia que podía transportar el arca del Señor. Segundo de Samuel 6, 6 y 7. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y si uno conoce la ley de Dios, aquí hay dos cosas que llaman la atención. Una, ya te lo dije, que Usa haya tocado el arca cuando en realidad él no podía hacerlo. Había personas en específico que debían hacer ese trabajo. Y la segunda es que esta arca nunca debió de haber sido transportada por bueyes. Una vez más, vemos aquí desobediencia a la palabra del Señor. En un sentido, estaban transportando el arca, iba a haber una gran fiesta para el Señor y podía haber muy buenas intenciones. Tal vez dijeron, oye, vamos a llevar el arca en bueyes, va a ser más seguro, va a ser más rápido.
va a correr menos peligro el arca. Recordarás que en el anterior libro el arca fue secuestrada. Tal vez pudo haber muy buenas intenciones. Tal vez ante los ojos del mundo era mejor hacerlo así. Pero hermanos, lo importante no es lo que sea mejor para nosotros, lo que dé más resultados, lo que nos guste más, sino lo que Dios ha ordenado en su palabra. Versículo 7. Y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió. En sencillas palabras, lo mató allí. ¿Por qué? Por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Hermanos, Dios es santo. Él es digno de nuestra obediencia. Y a veces pensamos, bueno, qué temor. Pero bueno, gracias sean dadas a Dios porque ahora estamos en el nuevo pacto, hermano, y estamos en el tiempo de la gracia. Hermano, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él es santo por siempre y para siempre. ¿Realmente son las buenas intenciones lo que cuenta? ¿Realmente debe ser lo que parezca mejor, lo que dé más resultados? Es verdad, hermanos, como vimos ayer, que la adoración debe ser hecha en espíritu, con el corazón. En el nuevo pacto ya no es necesario ir a Jerusalén, ya no es necesario preparar un incienso, ni pertenecer a una familia para acercarte a la presencia de Dios. Pero no olvidemos que Jesús dijo, nuevo pacto en espíritu y en verdad. Y que si Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, debemos acercarnos a Él ciertamente de corazón, pero también en obediencia a la verdad de su palabra, porque debemos temer al gran Rey todopoderoso y soberano. En espíritu y en verdad. Entonces, en el nuevo pacto no encontramos estipulaciones de cómo acercarnos al Señor. En el Nuevo Testamento no se detalla cómo debemos acercarnos ante la presencia de Dios. Claro que sí. Libro de Hebreos, por favor, capítulo 11. Este es el nuevo pacto. Y el libro de Hebreos es un libro fenomenal, que lo que te muestra es eso. Las sombras se cumplieron ¿en quién? En Cristo. ¿Estás de acuerdo? Saben que a algunos les gusta todavía andar como que con el kipá y el shofar y sombras. El cumplimiento es Cristo. Lo mejor es Cristo. Y Hebreos 11, hermanos, nos dejan claro cómo debería ser nuestro acercamiento hoy ante la presencia del Señor. Hebreos capítulo 11 a partir del versículo 18. ¿Ya lo tienen? A ver, espérenme, no es el 11. Debe ser entonces el 12. Sí, 12, perdón. Hebreos capítulo 12, versículo 18 en adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Porque ustedes, está hablando a creyentes, a cristianos, ciertamente, tal vez con un origen judío, pero les dejan claro, el nuevo pacto es la realidad hoy con mejores promesas, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras. ¿De qué monte está hablando? Del monte Sinaí, ¿te acuerdas? Cuando Dios le da a su pueblo su ley, ¿te acuerdas esa manifestación terrible y gloriosa de la presencia de Dios? Dice que las peñas, las rocas grandes se partían en dos, que el monte humeaba, ¿se acuerdan? Había fuego, sonido de trompeta, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. ¿Se acuerdan del temor de Israel? ¿Y qué le dijeron a Moisés? No, tú habla con Dios, porque si Dios habla con nosotros vamos a morir. Porque ellos no podían soportar, versículo 20, el mandato: si aún una bestia toca el monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que no solo el pueblo tembló, sino que Moisés también dijo: estoy aterrado y
temblando. Esta es la respuesta natural ante la presencia santa de Dios, porque somos pecadores. Ustedes, en cambio, versículo 22, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Y alguno hasta aquí dice: ¿verdad que así suena por un momento? Pero no. Texto, tenemos que ver el contexto. ¿Qué sigue diciendo? Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta. ¿Desde dónde? Desde el cielo. ¿Te das cuenta? O sea, el argumento del autor de la carta a los hebreos es que no deberíamos acercarnos a Dios con menos reverencia por la gracia de Dios, sino todo lo contrario. Como nosotros hemos recibido una revelación más plena en Jesucristo, al que más se le da, dice el Señor, más se le demandará. Su voz, versículo 26, hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Versículo 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios. Ahí está. ¿Te vas a acercar a Dios? Ofrece a Dios un servicio aceptable. ¿Cómo? Con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Es el mismo Dios? Yahweh, yo soy el que soy. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy antes de Abraham. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la puerta al cielo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan que descendió del cielo. Porque yo soy el que soy. Es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo podemos acercarnos a Él? ¿Con irreverencia? Lo importante es el corazón. Yo le voy a ofrecer a Dios lo que yo quiera. Yo tengo una buena intención. Ante papito Dios, dicen algunos. Papito Dios. Ante Diosito. No. Él es Padre, ciertamente. Pero Él es Dios Todopoderoso. Repito, hermanos, nuestra revelación es mayor. Por lo tanto, nuestro compromiso, nuestro temor, nuestra reverencia deben también ser mayores. Mira lo que Pablo le decía a Timoteo en su primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Pablo hablando aquí, inspirado por Dios. Es Dios quien está hablando a través del apóstol. Y mira lo que le dice Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 14 y versículo 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces, si uno lee este versículo, está obligado a leer todo lo que viene atrás y todo lo que viene adelante. Porque tú entiendes que si tú te quieres acercar a Dios y la iglesia, es decir, nosotros como cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios, y cuando nos reunimos a adorar a Dios, Dios está en medio de nosotros. Entonces quiero saber cómo debo conducirme en esta casa. Porque la iglesia no es casa del pastor. Entonces aquí se hacen las cosas como el pastor dice. No, manito.
Si quieres hacer una secta, hazla, pero los cristianos no hacemos eso. Aquí las cosas, ¿cómo se hacen, hermanos? Como Dios dice, porque esta es casa de ¿quién? Casa de Dios. Nosotros somos casa de Dios, iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces tenemos que hacer las cosas pues, como el patrón dice, ¿no? Como el dueño dice, como el, ¿qué? ¿Qué dice ahí? El Señor, el mero mero. Dice, ¿cuál es nuestro deber como siervos del Señor, como esclavos de Cristo? Obedecer, ni siquiera cuestionar, obedecer. ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad? A ver otra vez, ¿cuántos creen que la iglesia es casa de Dios y que las cosas se deberían hacer como Dios dice? Señor, tú los escuchaste. Según entonces los siguientes capítulos, un ejemplo de esto, y los anteriores, ¿quién debería dirigir la oración en el culto público? Según 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8. 1 Timoteo 2:8. Por tanto, quiero que en todo lugar, ¿quién? Los hombres, y cuando vas al griego no está hablando de hombre en un sentido de humanidad, sino de masculinidad. Los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. ¿Quiénes deberían dirigir la adoración, la oración en el culto público según este versículo? Los hombres. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia. Y luego, ¿qué sigue diciendo? ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia? 1 Timoteo 2, 9 al 14. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que la iglesia es la casa de Dios? Y que las cosas en la iglesia se deberían de hacer de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Es claro, hermanos, ni siquiera tenemos que hacer un estudio exhaustivo de este versículo. Está en claro cómo Dios ha ordenado el desempeño de los roles de los hombres y de las mujeres en la iglesia, porque así a Dios le agrada. Tomamos literalmente lo que dice Efesios 5, hombres amen a sus mujeres y mujeres sujétense a sus hombres en nuestra casa. Pero en la iglesia no nos gusta obedecer los mandatos a veces de la palabra de Dios. La mujer, bíblicamente hablando, no puede, no debe ejercer autoridad en la iglesia. Porque es el rol que Dios le ha dado, un rol de sumisión. Y al varón le ha dado un rol de autoridad. ¿Por qué es mejor que la mujer? No. Simple y sencillamente porque a Dios le plació reflejar un modelo de orden. A la mujer no le hace menos sujetarse, como dice el feminismo actual. Todo lo contrario, la hace ser como Cristo, porque Cristo se sujetó ¿a quién? Al Padre. ¿Y eso lo hace menos que el Padre? No. Él es igual, digno de recibir gloria y adoración. Entonces, no se sientan menos, hermanas. Todo lo contrario, su valor está en ser distintas a nosotros. Su valor está en complementarnos. Como yo le digo a mi esposa, no sé qué haría sin ti, ya me hubiera muerto. Es la realidad, ¿eh? Yo necesito de mi esposa. Y para todo, la consulto. Porque a veces hasta créanme que el Señor me habla a través de su vida, ¿eh? Y la mayoría de veces. Somos necios como hombres muchas veces, pero gracias a Dios por las mujeres piadosas que deciden ocupar el rol que Dios les ha dado y ser de bendición para la iglesia, hermano. Esto no es un capricho del Señor. La adoración, como vimos ayer, está enraizada en la misma naturaleza de Dios. Jesús dijo, Dios es espíritu y por lo tanto, ¿cómo debemos adorarle? En espíritu y en verdad. Los roles distintos entre hombres y mujeres también reflejan el orden de Dios. Mira, 1 Corintios capítulo 14. Es el mismo argumento que se usa en este otro
en estos otros versículos. 1 Corintios capítulo 14. A partir del versículo 26. Lo vamos a ir saltando porque son bastantes versículos hasta el 40, pero puedes leerlo en casa. Pero Pablo pregunta aquí, inspirado por Dios: ¿qué hay que hacer, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga ¿para qué? Para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí. ¿Y para quién? Y para Dios. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. ¿De qué está hablando, hermanos? De orden. ¿Están de acuerdo? ¿Y dónde radica el argumento del apóstol? Versículo 33. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Dios es un Dios de orden, de paz, y hay que adorarle ¿de qué manera? En orden y en paz. ¿Cómo se refleja el orden de Dios? Versículo 34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Hermanos, ¿de verdad necesitamos algo más claro que esto? Porque he escuchado en diferentes ocasiones: es que dice Emilio, no. Páusale. Yo no digo. La Biblia dice. ¿O qué hacemos? ¿Vamos a agarrar solamente pedacitos de la Biblia a nuestra conveniencia? Eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Eso es lo que hacen los mormones. Eso es lo que hacen las sectas. Pero nosotros somos cristianos porque creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dicen, bueno, es que esto era para el tiempo del apóstol Pablo. Versículo 33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Esta es una iglesia de Dios? Entonces también aplica para esta iglesia. Bueno, es que esto lo pensaba el apóstol Pablo. Versículo 37. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es, díganlo ustedes, fuerte, más fuerte. Otra vez, del patrón. No, del Señor, ¿no? Del patrón, del dueño de esta casa. Tenemos que obedecer al Señor, hermanos. Si realmente queremos adorar al Señor, no podemos estar haciendo cosas que Dios no pide o que Dios prohíbe, peor aún. La desobediencia a Dios, recordemos, es como el pecado de idolatría y hechicería. 1 Samuel, capítulo 15. Acompáñenme, por favor. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, hermanos, entendamos hoy, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los corneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad de idolatría. ¿Es clara o no es clara la palabra de Dios? Podemos estar haciendo muchas acciones ritualistas. Podemos levantar nuestras manos, podemos cantar, podemos pararnos detrás de un púlpito y predicar, podemos tocar una guitarra y dirigir una alabanza, podemos dirigir un ministerio infantil, podemos dirigir, hermanos, un ministerio de mujeres, podemos dirigir una iglesia completa, podemos hacer muchas cosas. Pero si no estamos obedeciendo la palabra del Señor en cada área de nuestra vida, Dios dice, eso no sirve absolutamente de nada. Todo lo que haces no sirve de nada si no estás obedeciendo al Señor. Porque la verdadera adoración
sin obediencia, hermanos, no es verdadera adoración. La verdadera adoración siempre va acompañada de obediencia a la palabra de Dios. A la voz del Señor, dice Samuel. Es triste, hermanos, pero a muchos les acontecerá lo que el Señor profetizó en Mateo capítulo 7. Muchos le dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y el otro. ¿Se imaginan hacer milagros? ¿Se imaginan echar fuera demonios? Son obras asombrosas, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué les va a decir el Señor a esas personas? Nunca te conocí. Apártate de mí, ¿qué? Hacedor de maldad. Esa palabra en griego, hacedor de maldad, es vivir como si la ley de Dios no existiera. Y entonces tú lees, las mujeres tienen este rol, los hombres tienen este rol, la adoración debe ser de esta siguiente manera, y tú dices, sí, dice ahí, pero a mí Dios me ha mostrado otra cosa. No, esa es desobediencia a la palabra del Señor. No a Emilio, no a mí, desobedézcanme. No me obedezcan. Obedezcan al Señor, hermano. Séanle fieles, no al hombre, hermanos. El hombre falla, el hombre es pecador, pero Dios es santo, hermano. Dios es perfecto. Él no se equivoca. Dice la palabra de Dios, el camino del Señor es perfecto y acrisolada la palabra de Jehová. Yo lo creo, hermanos. Yo lo he visto en mi vida. Yo era un zángano, drogadicto, lujuriento. Y aquí estoy por la gracia y el poder de la palabra de Dios, hermano. ¿Para qué vengo a traerles chistes, cuentos, testimonios, mis pensamientos? Eso no tiene poder, hermanos. Lo que tiene poder es esta palabra. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por lo tanto, nuestra adoración debería ser de acuerdo a este precioso libro. De acuerdo a la palabra de Dios. A veces caemos en el peligro del pragmatismo. Pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Hacer cosas simple y sencillamente porque funcionan. Y las iglesias, hermanos, del siglo XXI son iglesias pragmatistas. Uno de los libros más vendidos en Estados Unidos y Latinoamérica es el libro de Rick Warren, Una iglesia con propósito. Si usted tiene ese libro en casa, quémelo, échalo a la basura, porque eso es basura. Porque lo que propone ese libro es lo siguiente: ¿quieres hacer crecer tus iglesias en número? Ve las necesidades de las personas, ve lo que quieren escuchar, ve lo que quieren oír, hazlo, vas a ver. Y si te funciona, síguelo haciendo. No dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá el tiempo en que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán para sí falsos maestros que les hablen de acuerdo a sus deseos. Pero tú predica la palabra. No dice eso. Pero hoy en día la iglesia es pragmatista. Hacemos lo que hacemos porque es lo que funciona. Hermano, es que yo he visto la bendición del Señor cuando hago esto. Sí, hermano, pero la Biblia, no, hermano, pero yo lo he visto, yo he visto la mano de Dios. Y siempre doy, para hablar de ese tema, del ejemplo de Moisés. La roca en el desierto. Dios dice, Dios le dijo, la palabra del Señor decía claramente, Moisés, ¿te acuerdas? Vamos, Números 20, por favor. Números capítulo 20 a partir del versículo 8 o desde el 7. Y el Señor habló a Moisés. Ahí está, la palabra de Dios presente. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor habló a Moisés. ¿Cuál es la indicación? Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos. ¿Qué debían hacer? Hablar a la peña, para que la peña, dice, dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Entonces, ¿es clara o no es clara la palabra de Dios?
Hace rato te leí varios versículos. Pues es clara la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos como seres humanos? Versículo 9. ¿Pueden cancelar los monitores? De repente se prenden y se apagan. Si le pueden bajar, por favor. Versículo 9. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se le había ordenado. Hasta ahí vamos bien. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y él les dijo: oigan ahora, rebeldes. Ya desde ahí empezamos mal, ¿no? ¿Dios le ordenó eso? No. Sacaremos agua de esta peña para ustedes. Entonces Moisés levantó su mano y ¿qué hizo? Y golpeó la peña 2 veces con su vara. ¿Eso era lo que Dios le había ordenado? ¿Qué estaba haciendo aquí Moisés? Desobediente. Yo no diría, bueno, pues no va a haber bendición. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. A pesar de la desobediencia de Moisés, hubo bendición del Señor, ¿cierto o no? Pero trajo consecuencias. ¿Moisés entró a la tierra prometida? Hermanos, a veces podemos hacer cosas y ver la misericordia del Señor, ver la bondad del Señor, pero eso no significa que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Si Dios hoy nos está hablando en su palabra y decimos amar a ese Dios que nos ha bendecido tanto, debemos obedecerlo. Aunque vaya en contra de nuestros propios pensamientos, de nuestras tradiciones, de lo que nos enseñaron nuestros padres o cualquier otra persona, debemos ser obedientes a la palabra de Dios, hermanos. No ser pragmatista. Es que como funciona, como funcionó ser rebelde a la voluntad del Señor y pegarle 2 veces, pues vamos a seguir siendo desobedientes al Señor. No. Hubo consecuencias, mis hermanos. Y siempre, hermanos, que se va en contra de la palabra de Dios, eso es lo que hay, consecuencias. Y doy este ejemplo, hermanos, y soy muy certero en esto, porque aquí en este punto ha sido, hermanos, el detalle de mucha controversia en la iglesia. Hemos estado predicando la palabra de Dios, hermanos, de principio a fin, verso a verso, que ustedes mismos puedan interpretar su Biblia para que nadie los engañe. Les hemos provisto de herramientas como discipulados, seminarios, para que, hermanos, ustedes mismos conozcan la voluntad de Dios, la verdad de Dios. Pero algunos se han levantado y se han puesto en contra. No de nosotros, de la palabra de Dios. Porque a esos que se han levantado les hemos hecho la siguiente invitación. Hermanos, estamos abiertos a escucharlos, siempre y cuando vengan con la Biblia y nos digan: hermano, estás equivocado porque así dice el Señor. Porque esta es la máxima autoridad, hermanos, la palabra de Dios. Pero no vienen con la Biblia, hermanos. Vienen con sus testimonios, vienen con sus experiencias. Dicen: es que como a mí me pasó así, entonces así debe ser. No, mi hermano. Yo no pongo en tela de duda sus experiencias. Yo he vivido cosas también, hermanos, tremendamente sobrenaturales. Pero nuestra experiencia está por debajo de lo que Dios establece en su palabra. O díganme si no, es un argumento muy similar al que tienen los católicos. ¿Cuántos han evangelizado a un católico? Levanten la mano. ¿Qué nos dicen cuando les decimos: no debes de adorar imágenes? Porque lo dice claramente la Biblia, ¿no? ¿Qué nos dicen? Pero es que me hizo mi milagrito. ¿Cómo la voy a tirar? ¿Cómo la voy a romper? ¿Sí o no? Ponen por encima su experiencia de lo que Dios dice claramente en su palabra. Yo no dudo que a Juan Dieguito se le haya aparecido la Virgen de Guadalupe en el cerro de, ¿cuál es? Del Tepeyac. Pero no me importa, porque la Biblia dice: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero vean, hasta la fecha, miles de personas engañadas por esa historia. Y aunque haya sido cierto, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en Gálatas: si aún nosotros como apóstoles, decía Pablo, o un ángel del cielo se les aparece y les enseña algo diferente de lo que está aquí, ¿sea qué? Entonces, si me apareciera un ángel ahorita, una revelación, y me llevara en contra de la palabra de Dios, eso no proviene de Dios.
No estamos diciendo que las experiencias que tuvimos, todo hay que desecharlo. No, hermanos, hay que retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Pero qué es lo bueno? Lo que Dios establece en su palabra. Lo que no, hay que desecharlo. Y hay que aprender a ser obedientes a la palabra de Dios, hermano. Nuestro corazón por naturaleza se resiste a esto, hermanos. Recuerden el ejemplo que vimos, Éxodo capítulo 20, Dios establece su ley. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo abajo mientras? Haciéndose un ídolo. Y lo peor que decían, ¿quién era ese ídolo? Jehová, quien te sacó de la tierra de Egipto. Creamos un Dios a nuestra propia imaginación. ¿O a quién dicen que adoran los testigos de Jehová? A Jehová, ¿no? ¿A quién dicen que adoran los mormones? A Jehová, ¿no? ¿Realmente adoran a Jehová? Ellos han inventado un Dios en su propia imaginación. Pero tristemente, hermanos, he conocido a muchos que dicen ser cristianos y también tienen un Dios creado a su propia imaginación y no de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, hermanos. Ahora, en segundo lugar, si decimos que la adoración en la iglesia debe ser como Dios ordena en su palabra, ya vimos un poquito de lo que nos enseña el Nuevo Testamento, con orden, con reverencia, con temor, de acuerdo a lo que Dios establece. También, hermanos, algo que se establece en la Biblia, en segundo lugar, es que nuestra adoración debe estar llena, saturada de la palabra de Dios. Donde lo dice Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Una pregunta, ¿esto está escrito como pregunta, como sugerencia o como una orden? ¿Y de quién proviene esta orden? De Dios. Dios inspiró la palabra. Y Dios nos ordena que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en sabiduría. O sea, aquí está. Dios nos dice, cuando alguien predique, esa predicación debe estar ¿qué? Saturada de la palabra de Dios. No se refiere a dar muchos versículos, no. Se refiere a que lo que se hable sea palabra de Dios y no palabra de hombre. También nos enseña que nuestras exhortaciones, nuestra ministración, consejería, sea también a través de la palabra de Dios. ¿Qué mejor consejo podemos obtener que el que sacamos de la palabra de Dios? ¿No es cierto? Pero no solamente ahí debe estar saturada la palabra, sino también, dice el texto, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, también lo que cantamos debe estar lleno de la palabra de Dios. Repito, es una orden, hermanos. Pero desde que el boom de la música cristiana nació en los años 90, algo ha pasado, y es que las canciones cristianas cada vez son menos cristianas, cada vez son menos bíblicas, cada vez tienen menos contenido de la palabra de Dios, al punto que llega un momento en que ya podrías dedicárselo a tu novia, a tu novio, a tu esposa o a tu esposo, porque parecen canciones más románticas que salmos, cánticos e himnos espirituales. Entonces de repente ya empezamos a cantar en las iglesias: ayer te vi, fue más claro que la luna. ¿Qué? ¿Qué significa eso? O sea, esa enseñanza, esa verdad, ¿dónde está en la Biblia? Porque no la encuentro. En mí no quedaba duda. Vi o sea, está muy bonita, ¿no? Muy poética, pero no es una canción cristiana. No es una canción para cantarla aquí con los santos, para adorar y exaltar a Dios.
¿Por qué no cantar mejor cantos que exalten la persona de Dios? Que nos enseñen la obra de Dios, los atributos de Dios. ¿Para qué queremos cantos llenos de romance? Tal vez llenos de grande calidad musical, porque mis respetos para esos músicos, musicalmente hablando son excelentes, pero con poca información bíblica. ¿Qué es lo que salva el alma de una persona según Romanos capítulo 10, versículo 17? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. No sé, mis hijos tienen 4 y 2 años y a mí me gustaría que crecieran en una iglesia donde constantemente la palabra de Dios esté presente en la predicación, en la oración y también en los cantos, porque Dios promete que esa palabra no vuelve vacía. Y algún día me gustaría ver cómo mis hijos se entregan al Señor Jesucristo en fe y arrepentimiento. Pero si les pongo la de ayer te vi cada 8 días, van a pensar, sí, a Dios lo podemos ver más claro que la luna, dicen. Vimos una clara en el niño del hospital, de la calle. No, hermanos. Yo prefiero, hermanos, que puedan cantar, no sé, una alabanza de las que hemos cantado últimamente. Ahorita, por ejemplo. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención. ¿Qué dijo Jesús? Al que el Hijo libertare verdaderamente será ¿qué? Libre. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó ¿qué? Mi maldad. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Lavó mis pecados y me ha perdonado solo en el nombre. Leonel, Pablo, entiendan, niños, jóvenes, adultos, ancianos, entendamos que solo en Cristo hay libertad. Qué hermoso es eso, hermanos. Porque nos recuerda que la salvación solamente está en Cristo, ¿cierto o no? Porque es la palabra de Dios cantada. La palabra de Dios no solo salva. Porque dirán, bueno, eso lo necesitan los incrédulos, pero los creyentes ya somos salvos, es verdad, pero los creyentes necesitamos ser santificados. ¿Y dónde vamos a obtener la santificación? Según Juan 17:17, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? La verdad. Necesitamos seguir siendo santificados y qué mejor manera, no existe otra manera que a través de la palabra de Dios. Entonces yo quiero aprovechar que cada minuto en esta iglesia se exponga algo, la palabra de Dios. No cantos con letras pequeñitas y con un énfasis en el ritmo o en la música que no sirven de nada. Tal vez nos hacen sentir bien, tal vez nos hacen mover el cuerpo, pero no llena nuestra mente ni nuestro corazón de la palabra de Dios. Salem, 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 tierra de paz, Salem. ¿Y cómo se llama la canción? Salem, tierra de paz. Y pregúntale, ¿y dónde está Salem? ¿Qué significa Salem? Salem, 8 minutos cantando lo mismo. Pero frío cantar lo que cantamos hace un momento. Digno es el Cordero inmolado en la cruz, quien pagó nuestra redención. El Verbo se hizo carne, nuestra deuda canceló y propició la ira del Señor. A la muerte derrotó, su victoria reclamó, nombre sobre todo nombre recibió. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente. En su trono está sentado, Él es digno para siempre. Esa es la palabra de Dios, hermanos, la que nos salva y la que nos santifica. No solamente nos salva y nos santifica, también nos guía y nos fortalece. Hace un rato te mencioné lo que dice el Salmo 18:30. El camino del Señor es perfecto y acrisolada la palabra de Jehová. El Salmo 19 que dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿O no lo dice así?
Entonces, ¿para qué queremos cantar cosas, hermanos, repetitivas, superficiales y no cantar lo que dice la palabra de Dios? Y ahí no estoy en contra de ningún autor, ¿eh? No estoy hablando mal de algún autor, de algún cantante. Porque aún esos cantantes tienen buenas canciones llenas de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de aquel canto, Filipenses 2, cantado? ¿Cómo va? Recuérdenme. A ver, de la tonadita. ¿Cómo va? Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre en gran, cántelo, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Es la palabra o no es la palabra? Filipenses capítulo. O sea, no estamos hablando mal de un autor, ni de un tipo de música. No. Pero tenemos que aprender, hermanos, a tener discernimiento. ¿Y qué nos va a dar discernimiento? Conocer la palabra de Dios. Pensemos, hermanos, en la Biblia. No solamente nos salva y nos santifica, nos guía y nos fortalece, también nos permite conocer a Dios. Miren, ¿cuál es su autor favorito? Cristiano, a ver. Échenme nombres, los que quieran. No me se digan Juan Luis Guerra, ¿eh? Ay, ves, una hermana le hizo. ¿Quién? ¿Luis Miguel? ¿Qué pasó, hermano? No. Marino, bueno. Bueno, les voy a decir algo. ¿Saben quién es el mejor autor de todos los cantos? Dios mismo. ¿Dónde están los cantos que Dios inspiró? En los salmos. ¿Y han visto lo didáctico que son los salmos? Lo profundos que son. Porque así aprendía el pueblo de Israel quién era Dios, a través de los cantos. Y cuando tú hagas un estudio en tu casa, en la iglesia, acerca de quién es Dios, ¿sabes a qué libro vas a ir una y otra vez? A los salmos. Los salmos hablan del poder de Dios, de la omnisciencia de Dios, hablan de las obras de Dios, hablan de las características de quién es el Señor. ¿Cierto o no? Hermanos, ¿por qué no imitamos eso? ¿Por qué no cantamos salmos, himnos espirituales? Cantos que sean ricos en la palabra de Dios. Y no me refiero, repito, a su extensión larga, tampoco ese es el caso. Pueden ser cantos con una pequeña porción, pero con una profundidad en las riquezas de Dios. Lo he dicho, a mí uno de los cantos que más me gustan: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. A lo mejor no es tan grande, pero contiene, hermanos, una verdad profunda de la palabra de Dios, y es que Dios es fiel, hermanos. Cantemos la palabra de Dios, hermanos. No lo que está de moda, no lo que suena más caché, no lo que le agrada más a los jóvenes o a los grandes. No, hermanos, cantemos la palabra de Dios, porque eso exalta a Dios, porque estamos diciendo: Señor, tu palabra es valiosa para nosotros, y a la vez hay bendición a nuestra vida, porque salva, santifica, guía, dirige y nos enseña quién es Dios, hermanos. Hermanos pastores, líderes de la iglesia, Dios les va a pedir cuentas no solo de lo que se predique en los púlpitos de sus iglesias, sino también de lo que se cante. Esa es una realidad para todos. Dios va a demandar, dice Jesús, cuenta de cada palabra que haya salido de nuestra boca. ¿O no? Debemos cantar canciones de acuerdo con las verdades bíblicas que exalten a Dios, su carácter, sus atributos, sus obras, porque Él es digno de nuestra adoración. Segundo punto, estos 2 y 3 son muy cortos. Dejando en claro que la adoración en la iglesia debe ser bíblica, también la adoración en la iglesia debe ser congregacional.
congregacional. Y así se llama la predicación, la adoración congregacional. La adoración congregacional debe ser congregacional. ¿Qué significa esto? Mira, ve a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Subrayamos que todo, y todo es todo. Entonces, si cantamos, eso también aplica. Que todo se haga para edificación. La Biblia, hermanos, hace una distinción entre la adoración personal y la adoración corporativa o congregacional. Uno de los ejemplos más claros en la Biblia es acerca del don de lenguas. El don de lenguas, según este mismo capítulo en 1 Corintios capítulo 14, debe ser regulado en la iglesia para mantener el orden. Y una de las regulaciones, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, si no hay intérprete, ¿qué debe hacer en la adoración de la iglesia? Debe callar. ¿Y dónde debe de hablar? De manera privada, para sí, ¿para quién? Y para Dios. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por Dios, hace una diferencia entre la adoración pública, congregacional, colectiva y la adoración privada. Eso también lo vemos desde el Antiguo Testamento. Pensemos en la danza. La danza, el rey David danzó cuando llevaba el arca del pacto, ¿se acuerdan? La trasladó a Jerusalén y David danzó al Señor. Literalmente el texto dice que remolineaba, ¿no es cierto? Remolineaba al Señor. Pero David no lo hizo, escucha bien, en la adoración que día tras día se ofrecía al Señor en el tabernáculo, más adelante en el templo. Existía una regulación exclusiva de cómo debía ser adorado el Señor en el templo y cómo podía ser adorado el Señor fuera de ese templo. David no danzó en el templo, eso es un hecho. David danzó fuera del templo. Las lenguas, dice el apóstol Pablo, deben ser con interpretación e entendibles en la iglesia. Si no hay intérprete, debe callar y en casa hablar para sí y para Dios. ¿Por qué hace Dios esto? Porque lo que Dios busca en la adoración congregacional, en la adoración pública y colectiva, no es la edificación de una sola persona, sino la edificación de todos. Porque somos un cuerpo en Cristo. Hemos sido salvados con el propósito de ser edificados hasta la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, como iglesia, como personas individualmente, como líderes de la iglesia, como servidores de la iglesia, no debemos hacer algo que estorbe ese plan de Dios, realizando alguna actividad o acción que no edifique o que interrumpa la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, y vuelvo al tema. Pensemos en la danza para aclarar el punto, este tema. Van a decir, hermano, va a salir muy apedreado usted hoy. No importa, hermanos, estamos predicando la palabra del Señor. Y eso me enseñó mi abuelo y me enseñó bien. A ser valientes y no agradar a los hombres, sino a Dios. El tema de la danza, hermanos, es un tema muy controversial, eso es la realidad en la iglesia. Porque algunos se preguntan si es bíblico o no es bíblico tener a señoritas, a jóvenes aquí con panderos y con una vestimenta haciendo ciertas rutinas. Y algunos se han ido al extremo a llamar a esto pecado y decir, no, están pecando ante Dios, y desde mi perspectiva es un extremo. Y otros se han ido al extremo a abogar por la primera razón que yo te dije, que bueno, es que nosotros lo hacemos con el corazón y lo hacemos no con una mala intención, lo hacemos con la intención de agradar a Dios. Y no lo dudo. Yo no creo que alguien sea tan malintencionado para hacer eso y querer desagradar a Dios. Ellos lo hacen para querer agradar a Dios. Pero el punto es que si queremos agradar a Dios, repito, hermanos, debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Y el texto dice que todo lo que hagamos en el culto público debe ser para edificación de la iglesia. Yo no me atrevo a decir que eso que hacen es pecado, pero sí les pregunto si eso edifica a la iglesia. Ese es el punto. ¿En qué edifica a la iglesia tener
jóvenes y señoritas aquí al frente danzando. Qué bien le hace a la iglesia en general. Desde mi perspectiva y a la luz de la palabra de Dios, hermanos, no encuentro ninguna edificación para el cuerpo de Cristo al hacer eso. Sí encuentro edificación al tener un grupo de multimedia que proyecte las letras, un ejemplo, para que ustedes canten. Porque luego cuando no conocemos las letras, pues no cantamos, ¿no? Y cuando cantamos la palabra de Dios, ya vimos, somos ¿qué? Edificados. Es bueno tener un grupo de alabanza, porque ¿qué hace el grupo de alabanza? Nos dirige en adoración a Dios, ¿no es cierto? Para que exaltemos el nombre de Cristo y finalmente ¿qué? Edifica el cuerpo de Cristo. Los hermanos que están en la parte de atrás y que recogen las ofrendas, los hermanos que lavan los sanitarios, que lavan los pisos, todo esto lo están haciendo para la edificación de la iglesia, porque hoy nos podemos venir y sentar cómodamente en una silla, disfrutar de alimentos, ir al baño, a un baño limpio, y eso resulta en el bien de toda la iglesia. ¿Están de acuerdo? Ese es el punto, hermanos. No que estemos en contra de la danza, no que estemos en contra del gozo, hermanos. Nosotros lo único que queremos es el bien de la iglesia. Y prefiero a esos jóvenes, 15, 20 jóvenes, enseñarles en un estudio bíblico quién es Dios y que aprendan a vivir en santidad en su adolescencia y su juventud, que se guarden íntegros en el noviazgo para llegar íntegros al matrimonio y de esa manera glorificar y honrar a Dios. Yo prefiero invertir ese tiempo en esos jóvenes de esa manera porque sé que va a ser para su edificación espiritual. La realidad es que ni a ellos les edifica eso, tenerlos danzando así. Pueden danzar desde sus lugares. Finalmente, si lo hacen para Dios, no necesitan ser vistos por los demás. ¿Están de acuerdo? Ese es el punto de la danza. En cuestión del tema de por qué no tocamos canciones de danza, no es que estemos en contra de la danza otra vez como tal, como ritmo. Es que nosotros hemos encontrado cantos que contienen verdades de la palabra de Dios y que se enfocan no en el ritmo, no en querernos hacer sentir movidos, sino se enfoca en llenar nuestra mente y nuestro corazón de quién es Dios. Y nosotros aprendemos a escoger ya no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno, dice Pablo, Filipenses 1, y lo que es mejor. Y nosotros consideramos que es mejor para la iglesia. Esto es bíblico, hermanos. Mira, 1 Corintios, una vez más. Acompáñenme, por favor. Capítulo 14. Denme un momento. Es que no sé si es primera. Sí, debe ser primera de los Corintios. Pero perdí la cita. Es el capítulo 14. Es el versículo 15, ya lo tengo. 1 Corintios 14, 15. Entonces, ¿qué? Dice el apóstol. Oraré con el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo que eso es bíblico? Tenemos que orar con todo nuestro corazón. Pero también oraré ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero también cantaré ¿con qué? Con el entendimiento. Está hablando Pablo de la edificación. Doy un ejemplo. Ay, yo con los ejemplos. Hay un canto que me gustaba mucho. Ustedes me vieron. Jehová Gibor. Y el canto cita un salmo que hablaba de la cautividad en Babilonia. Y dice, cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, seremos ¿cómo? Como los que sueñan. Entonces, eso era lo que el salmista anhelaba. Él quería volver de esa cautividad. Él ya no quería estar prisionero en Babilonia, él quería volver ¿a dónde? A su tierra, a Israel. Y yo me veo cantando, ¿no? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Y me imagino a Dios diciendo, o sea, ¿sigues esclavo? ¿Sigues cautivo? ¿O por qué cantas eso? Hermanos, les pregunto, ¿seguimos cautivos? ¿Seguimos esclavos? Entonces, mejor cantemos un canto que nos hable de la libertad de Cristo, de la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Sí me entienden? Ese es el punto. No es que estemos en contra, ya la danza. No,
Es que, hermanos, cantemos la palabra de Dios, cantemos con entendimiento, porque eso agrada a Dios. Y yo sé, hermanos, que el deseo de cada uno de ustedes aquí presente hoy es agradar a Dios. ¿Cómo lo vamos a agradecer? Cuando obedezcamos su palabra, cuando nos llenemos de la palabra de Dios, cuando reconozcamos que Él es digno de una adoración, ciertamente con excelencia musical, pero también llena de la palabra de Cristo. Que la gente pueda conocer a Dios y de esa manera ser salvados, santificados y edificados. Pero para esto te digo algo, se necesita amor. Se necesita morir a uno mismo. Se necesita morir a nuestras preferencias personales y acudir solo a Cristo. Y eso va a resultar entonces en nuestro bien. Si queremos adoración como a Dios le agrada, debe ser en primer lugar, dijimos, una adoración bíblica. En segundo lugar, una adoración congregacional. Y finalmente debe ser una adoración cristocéntrica. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios hoy, ¿por quién nos ha hablado? Dice el texto, por el Hijo. Todas las sombras, señales y símbolos del Antiguo Testamento se cumplieron en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Él es la realidad de las cosas. De Jesús el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a Él oíd. Y el ministerio del Espíritu Santo sería recordarnos todas las cosas que Él ha hablado. Entonces el Padre apunta al Hijo y el Espíritu Santo también. Él dice: miren a Cristo. Si algo, hermanos, si alguien debería estar en el centro de nuestra enseñanza, de nuestra adoración, de nuestros cantos, de nuestra predicación y de nuestra vida, es Cristo. ¿Sí o no? Pero ¿saben lo que ha hecho muchos cantos? Han vuelto al antiguo pacto. Y las canciones no hablan de Cristo. Son canciones que incluso hasta en sinagogas judías podrían llegar a cantar. Ebenu Shalom Aleichem. Eso un judío que rechaza al Señor Jesús también lo podría cantar. Habla de Cristo, canta de Cristo, ama a Cristo porque el Padre lo ama y Él quiere que tú lo ames. Me propuse, dijo el apóstol Pablo, no saber entre vosotros ninguna cosa más que a ¿quién? Más que a Cristo y a este crucificado. Y eso es nuevo, hermanos. Por eso es importante que estudiemos la historia de la iglesia. Estos cantos judíos se metieron en la iglesia hace más de 50 años, pero menos de 100 años. Nuestros abuelos, hermanos, no cantaban esa clase de canciones. ¿Y significa que no tenían el gozo de Dios? Hermanos, el gozo de Dios no está en un ritmo. El gozo de Dios está en creer a esta palabra. Y eso es lo que, hermanos, hemos querido para ustedes. Sí, podemos venir y cantar canciones que nos hagan mover en ritmo y danzar y todo eso. Hermanos, hasta los paganos podrían hacer eso. ¿O no lo hemos visto? Personas que aquí brincaban, saltaban. ¿Y dónde están ahora? En el mundo. Pero el verdadero cristiano, sí, puede saltar, puede cantar, puede alabar así. Pero cuando sale, su gozo no se termina. Y cuando viene la enfermedad, y cuando viene la prueba, y cuando viene la adversidad, él sigue gozándose en Dios. ¿Sabe por qué? Porque conoce al Dios de la palabra. Porque su mente está llena de la palabra de Dios. Y puede decir con el salmista: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él puede decir con el salmista: aunque padre y madre me dejaren, con todo y eso me recogerá Jehová. Él puede decir, hermanos, junto con el profeta: aunque ya no haya trigo, no haya grano, no haya olivo, con todo y eso yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es el verdadero gozo, hermanos. Yo lo he visto. Algunos se acuerdan del hermano Teodoro. Les grabó a ustedes un video en Chalco con su voz, ¿se acuerdan? En un aniversario.
Yo lo vi, hermanos, muriéndose de cáncer, sin fuerza alguna ya para comer. Pero salió una fuerza de su corazón para en los últimos momentos de su vida levantar sus manos y cantar: gracias, Cristo. Ese es el gozo verdadero. Ese es el gozo de Dios. Ese es el gozo que queremos ver en ustedes, hermanos, a través de la palabra de Dios. Algunos se han ido. Es que ya no está la música buena. Miren, no es que queremos que se vayan. Hermano, es que a veces es muy duro. Perdónenme, hermanos. Pero ¿saben qué yo he dicho? Qué bueno que se han ido. Porque eso demuestra dónde estaba su adoración. Ellos venían a adorarse a sí mismos. Ellos venían a deleitarse a sí mismos. No venían a adorar y servir a Dios. Porque ¿qué entonces pasaría si viene una guerra en México y nos quedamos sin instrumentos y solamente podemos elevar nuestras voces y aplaudir con nuestras manos? ¿Ya no hay gozo? Como dice ese corito: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Nuestro gozo no está en las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Pero tampoco en un ritmo. Nuestro gozo está en la palabra de Dios, hermanos. Los errores, repito: quedarse en el antiguo pacto y abandonar entonces a Cristo y no recordar la obra de Cristo, quien nos salva, quien nos edifica, quien nos santifica, quien nos redime, quien expía la ira de Dios. Pero también hacer a un lado a Cristo y centrarse en el ser humano. Ay, es que ese canto me hace sentir bien bonito. Es que tiene un tecladito por ahí. Bueno, las canciones de Luis Miguel y de José José son famosas porque también hacen sentir muchas cosas a las personas. Porque la música es sentimental por naturaleza. Que te haga sentir bonito no es malo, pero que ese sentir bonito sea por la verdad que estás cantando. Me hace sentir bonito porque me recuerda que sin Dios no soy nada ni nadie. Me hace sentir bonito porque me recuerda que si yo llego a caer, Él me va a sostener. Siente bonito, llora, ahora sí, canta, brinca, alaba al Señor, pero de un entendimiento de quién es Dios. ¿O no lo hacía el salmista? Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. ¿Y qué hizo para que su alma bendiciera al Señor? Comenzó a recordar lo que el Señor había hecho. Él es quien rescata del hoyo tu vida. ¿Sí o no? De ahí nace el verdadero gozo. ¿Sí me han visto? Estoy ahí arriba levantando mis manos, cantando con alta voz. ¿Me han visto llorar en el púlpito? No estoy en contra de los sentimientos ni de las emociones. Lo único que propongo a la luz de la Biblia es que las emociones surjan de un entendimiento de la palabra de Dios, porque ese gozo es el que va a permanecer para siempre, hermano. Quitemos a un lado al ser humano. Es que estas canciones me gustan. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. ¿Qué está cayendo? Su gloria, dicen. ¿Quieres que te caiga la gloria de Dios? A Nadab y Abiú le cayó esa gloria. A Usa le cayó esa gloria. Cuando los israelitas vieron esa gloria, ¿qué hicieron? Temieron al Señor. No se centraron en ellos mismos y lo que sentían. Es que es tan fuerte y siento tan bonito. Mi hermano, pero si sigue siendo la misma persona de antes, entonces eso no es la gloria de Dios. Porque cuando la gloria verdadera de Dios transforma la vida de las personas en la faz de Jesucristo, nunca vuelven a ser los mismos. Y a lo mejor sus manos no tiemblan, pero sí salen y sirven al pobre, al huérfano, a la viuda. Si salen y extienden la mano al hermano que está caído en lugar de extender la lengua. Si salen tal vez, y sus ojos no vieron visiones, pero guardan sus ojos de la pornografía, guardan sus ojos de la lujuria. ¿Sí me entiende? Vidas transformadas, hermano. Hagamos a un lado al hombre y pongamos en el centro a Cristo, hermanos, para que nuestras vidas sean transformadas. ¿Por qué desviar nuestra atención a aquel que es Dios? Si sin Dios, hermanos, no somos nada ni nadie. Voy a terminar leyendo Isaías capítulo 6.
Isaías capítulo 6 a partir del versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Esta debería ser nuestra reacción, hermanos, natural para cuando nos presentamos delante de Dios. De verdad, hermanos. No ser irreverentes. No venir aquí al frente y hacer un trenecito y ponerse a cotorrear. No. Tener reverencia ante el Dios Santo y Todopoderoso. No venir y dormirte cuando el Señor está hablando la palabra de Dios, sino temer. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de nosotros, ni siquiera yo, con todo lo que tengamos y seamos, si hayamos hecho, si estudiamos, si no estudiamos, si predicamos, si no predicamos, si llevamos 30 años en el ministerio, llevamos 1, ninguno de nosotros ha ofrecido una adoración en nuestros méritos perfecta al Señor. Todos nos hemos equivocado, y me incluyo. ¿Y saben qué es lo que merecemos de parte de Dios? Lo que Isaías merecía: juicio. Cantábamos, ¿se acuerdan? Fuego purificador, fuego, 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 fuego. ¿Realmente queremos fuego del Señor? Eso es lo que merecemos, hermano. ¿O piensa tú cómo has vivido en los últimos meses? ¿Realmente has agradado a Dios en todo lo que has hecho? ¿En todo lo que has pensado? Entonces, ¿por qué el Señor hoy acepta nuestra adoración imperfecta? Por lo que Cristo hizo, hermanos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido. Para algunos estudiosos, ese carbón representaba que había sido hecho un holocausto con anterioridad. Un cordero había sido sacrificado. Y a través de ese sacrificio, con ese carbón encendido en su mano, que había tomado el ángel del altar con las tenazas, él tocó, dice Isaías, mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Por qué hoy el Señor acepta nuestra adoración, hermanos? Imperfecta. No es porque somos los más eruditos, ¿verdad? No es porque lo hacemos con la mejor intención del corazón. Al final de cuentas, la acepta por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero si estamos agradecidos al Señor, no vamos a persistir en nuestra desobediencia. Todo lo contrario, vamos a responder como Isaías. ¿Quién va a ir? ¿Quién me va a obedecer? Pregunta hoy el Señor. ¿Qué respondió Isaías? ¿Qué debemos responder hoy nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos, por todo lo que escucharon en este congreso, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, en la familia, como un estilo de vida, en la iglesia y en donde quiera que nos encontremos? ¿Cuántos podemos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? Oremos al Señor. Padre, aquí estamos hoy delante de ti, Señor, delante de tu palabra. Eres el único, Señor, que puedes iluminar nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder entenderla. Los fariseos conocían muy bien la Escritura, aprendieron de ella desde pequeños, de principio a fin, pero no supieron interpretarla, Señor. Y aun cuando tú trajiste luz enviando a tu Hijo Jesús, persistieron en la dureza de su corazón. No permitas que eso suceda en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Si algo enseñó Jesús, fue que son tus ovejas las que oyen tu voz. Son tus ovejas, Señor, las que te conocen y responden en obediencia a tu palabra. Estas son tus ovejas, Señor.
guíales a través de ella, Padre. Y aquellos que aún no formen parte de este redil, sálvales a través de Cristo, recordándoles que eres el único que puedes darles el poder de una vida en verdadera adoración. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.